buenas tardes. Vamos a empezar a dar la clase, la número 07, de certificación energética con CE3. Primero vamos a hacer un pequeño repaso y luego seguimos con donde nos quedamos en la clase anterior. Lo que estuvimos viendo en la última clase, pues vimos cómo se hacía una introducción de datos del proyecto mediante la introducción de definición geométrica a través de ayuda de plano. Estuvimos viendo cómo dentro de la definición geométrica lo primero que nos pedía era cargar los ficheros en DXF. Cargábamos los ficheros, cargamos primero planta baja, decíamos que siempre empezamos de abajo a arriba. Nos pedía las unidades de dibujo, que decíamos que una unidad 1 metro. Como al ser la primera planta, nos decíamos que esto era nueva y ninguno, ya que no teníamos ninguna planta anterior ingresada, y decimos la cota en la que está la planta baja del edificio. Si decidimos si tenemos la información de que esa planta está enterrada con respecto a la cota rasante, pues tendríamos que ponerle cota negativa. Y la altura de espacio, que decíamos que era la altura de planta, que sería desde la planta superior a planta superior, ¿no? Pero desde la parte superior de la planta baja hasta la parte superior de la planta alta, altura de planta. Decidimos qué capas queremos introducir y daríamos a aceptar. También sabíamos que en principio lo que hemos metido es un único gráfico, un único DXF, donde ese gráfico aquí tenemos varios gráficos donde vemos que cada una de los espacios que se componen esa planta, pues van a definir la planta baja. Si quisiéramos definir todo el edificio con diferentes polilíneas y diferentes plantas en un único DXF, pues lo que tendríamos que hacer sería activar o desactivar las polilíneas de la planta que no queramos que se representen en este caso, ¿no? Estamos diciendo que aquí podríamos tener la planta segunda con los diferentes espacios y podríamos ir desactivando cada una de ellas y activar solamente los de la planta primera, que son, o planta baja, ¿no?, que es la que estamos introduciendo, hasta terminar hasta introducir el edificio. Con esto aceptamos y tendríamos ya la planta baja con los espacios definidos. Decíamos que lo primero era meternos aquí y decir, bueno, como veis, decidir si es climatizado o no. Como veis ahora mismo lo que me está diciendo, no me deja definir si está climatizado o no, con lo cual lo que estoy metiendo es un edificio residencial, con lo cual voy a salir de aquí, voy a guardar, y cuando he definido el proyecto, en el caso inicial o en datos generales, lo que tengo que decirle es que estoy ahora mismo redactando, estoy ahora mismo certificando un terciario pequeño y mediano, ¿no? Cuando me voy a definición geométrica, perdón, se me ha movido esto, con ayuda de plano, aceptar. Definición geométrica, ahora sí, y ahora en la planta 01, espacio 01, sí me pide el tipo de espacio, que antes no me salía, y fijaros que está condicionado. El 2 era condicionado y el 3, pues decíamos que era no acondicionado, que eran los pasillos, ¿no? Una vez que tengo definido si es acondicionado o no acondicionado los espacios, lo siguiente era crear los forjados y crear los cerramientos. Ya tenemos todos los elementos que forman el perfil, o sea, el volumen, lo que es la piel de cada uno de los espacios. Por definición decíamos que esto era forjado en contacto con el terreno, esto era una partición interior, elemento adiabático, una partición exterior, y bueno, en principio aquí no tenemos ninguno más. Cuando creemos la planta de arriba aparecerán nuevas definiciones. Una vez que ya tengo estos elementos definidos, pues tendría que comprobar cada uno de ellos y ver si corresponden, editándolo, corresponde a lo que nosotros tenemos, o sea, corresponde lo que es la composición del cerramiento a lo que nosotros sabemos que es esa composición de ese cerramiento para ese espacio o para ese elemento. Ya que decíamos que si tenía varios elementos, hemos creado varios elementos dentro de definición constructiva, pues el programa elige uno, pero no te va a saber definir el que sería correcto, ¿no?, dentro de varias definiciones de secciones constructivas, definiciones constructivas. Entonces tendremos que entrar en cada uno de estos elementos y una vez que tenemos decidido cuál es el elemento en cuestión, pues aceptar aquí, pinchar en este punto, decidir cuál es el elemento y aceptamos.
Lo importante sería, dentro de la definición de estos elementos, dentro de los elementos de piel, pues acceder a los que son fachada exterior. Esa fachada exterior, tengo partición exterior y en la edición no solamente es importante decidir cuál es la composición del cerramiento, sino decirle cuál es la composición del hueco. Es decir, decirle cuáles son los elementos que tiene, qué tipo de hueco tiene, si tiene una ventana, doble, hueco simple, etcétera, ¿no? Aquí decidimos tanto la composición del hueco como el porcentaje con respecto a esa fachada. Fijaros que estamos definiendo los huecos que componen esa fachada que tenemos ahí señalada en rojo, pues con respecto al 100% que sería esta fachada con la altura correspondiente, pues el porcentaje de ese hueco, y también podemos definir para esa fachada los obstáculos. Como veis, si yo tengo en esta fachada de aquí larga, vamos a cogerla, vale, esta fachada de aquí larga, diferentes tipos de huecos, tengo que crear diferentes fachadas. ¿Cómo hacíamos eso? Pues aquí tenéis ahora mismo en AutoCAD lo que es el proyecto completo. Fijaros que este elemento de aquí, yo lo voy a explotar ahora mismo. Este elemento de aquí tiene un punto inicial, uno medio y otro final. Si yo quiero que esto sea dos, o sea, por ejemplo, yo tengo de aquí hasta aquí, tengo un elemento, o sea, tengo una serie de ventanas de un tipo, y de aquí hasta aquí tengo otra serie de ventanas de otro tipo, pues debería, una vez que tengo ya generadas las dos líneas, el programa CD3 me va a detectar como dos fachadas, y aquí me va a poner dos fachadas como las vemos aquí. Me va a poner dos fachadas PE, dos particiones exteriores. Y yo lo único que tendré que hacer sería definir para este PE los huecos correspondientes y para este PE los huecos correspondientes. Esta partición exterior, pues para que el programa me la detecte como que pertenece a este espacio, tengo que darle la misma capa, el mismo color, todo exactamente igual, para que cuando el programa la introduzca detecte que todo esto es el espacio 01, 02, el que sea. De acuerdo. Una vez que tenemos ya definido todas las particiones y todos los elementos, he entrado en cada uno de ellos y he editado o he comprobado que corresponde al suelo, a la partición interior, al forjado, etcétera, que yo sé que conforma ese espacio, pues entonces seguiría con la planta siguiente. Bueno, sin no decir quiere, bueno, lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer más adelante, que tendría que meter también la orientación, ¿no? ¿Cómo hago para meter la siguiente planta? Me voy a la planta inmediatamente superior, le digo que cargue el DXF, planta primera en este caso, abrir, aquí una unidad 1 metro, planta es nueva y la coloco sobre la planta anterior. Altura de los espacios, fijaros que la cota no me deja modificarla porque él ya presupone que está encima de la anterior. Y igual, le digo qué tipo de capa quiero representar y le doy a aceptar. Aquí ya sabemos que esto es para relacionar tipo de línea con familia, con elementos dentro de la familia. Así que le digo fachada, pues me saldrán las fachadas. Vale, entonces acepto y me aparece la planta segunda. Me aparece otra vez con espacio, con lo cual otra vez le voy a decir que este elemento es un tipo de espacio, este espacio es no acondicionado. Todos estos son acondicionados, fijaros que por defecto me aparece como acondicionado. Lo siguiente, pues en la planta 02, estoy en la planta 02, fijaros que aquí puedo pasar a la 1, estoy en la 02, creo los forjados y creo los cerramientos. Nos acordamos que cuando generamos una planta superior, en la planta inferior se me creaban los FI 013 que no estaban en la primera generación de forjado y cerramiento, con lo cual aquí estos se me repiten con los que están generados en la planta superior y tengo que ir uno a uno eliminándolo. Y me falta el último. No, me faltan dos. Elimino este y elimino el último. Vale. En la planta 02, además yo sé que tengo que generar las cubiertas de la planta. Yo puedo darle al botón derecho encima de cada uno de los espacios y crear una cubierta, o si tengo que generarlo encima de toda la planta, pues le doy a P02 y creo cubierta. Con lo cual, en esa P02, fijaros que nos ha creado un elemento
con un símbolo diferente que nos está representando la cubierta de ese espacio. Con lo cual le podemos editar y exactamente lo mismo. Nos deja meter hueco porque puede tener lucernario. Y los huecos pues, irían definidos aquí tal como hemos visto. La cubierta, tipo de cerramiento, etc. Decimos también que tenemos que tener claro cuáles son las medianeras, porque por ejemplo, pues en este espacio 0,1, pues a lo mejor vamos a suponer que el P03 fuese una medianera. Pues le doy al botón derecho, le digo que me cambia y me cambia medianera. Y ya con eso tendría las condiciones de medianera en función de... vamos a cambiarlo, por ejemplo, medianera. Y me aparece como med001. Y aquí lo volvería a editar y pasa lo mismo. No me deja meter... Perdón. No me deja meter obstáculo, no me deja meter hueco porque se supone que en medianera no puedo tener hueco. Con esto ya tendría definido el edificio a expensas de colocar lo que sería el patrón de sombra. Que nos acordamos que en función de, bueno, como sea ese patrón, pues colocaríamos los elementos que, la imagen que necesitemos, ¿no? Tal y como sabemos por lo que explicamos el último día. Y con eso ya tendríamos definido pues, en su totalidad el edificio. Como veis, un poco es rápido una vez que ya lo has hecho una vez, pero lo tedioso es ir entrando en cada uno de estos elementos y diciéndole qué cuerpo, qué elemento es en cuanto a definición constructiva que le hemos dado anteriormente. Tenemos terminado entonces la definición geométrica, aceptamos y como siempre guardamos en caso inicial. Ya tendremos definido lo que es el edificio, ¿no? La última definición geométrica que nos faltaba por ver, que era la de por planos de Kiev. Bueno, entonces nos quedaría por empezar tendremos que empezar a hablar ya en que ya vais viendo un poco cómo se conforman los edificios dentro de este programa, cuándo utilizo cada uno. Definición topológica siempre que pueda, ya que es la forma más sencilla de meter el edificio. Lo que pasa es que está muy limitado. Edificios de vivienda unifamiliar solamente de una planta, de plurifamiliar desde 3 a 17 creo que son, hablando de memoria, de los adosados solamente 2 plantas. Entonces, y tiene unas condiciones un poco limitadas en cuanto a la geometría. Pero si mi edificio cumple eso, es decir, todos los elementos son iguales, de cerramiento, particiones, de forjado, de cubierta. Es decir, yo tengo, acordaros que solamente puedo tener un elemento en cada una de las familias que tengo en el árbol de materiales. Es decir, aquí dentro de la definición constructiva, dentro de aquí a la derecha, en el árbol de materiales, solamente puedo tener, si lo estoy definiendo por tipología de antigüedad a la definición geométrica, solamente puedo tener un elemento. Para que él me coja ese para todos los elementos de ese edificio que sean cerramientos, todos los que sean cubiertos, todos los que sean... ¿vale? Incluso los huecos sabemos que solamente pueden tener un tipo y que pueden tener solamente un retranqueo y no pueden tener voladizos ni salientes que diferencien un hueco de otro, con lo cual estamos muy limitados. Pero es verdad que como definición de proyecto es la más sencilla, como definición de edificio es la más sencilla, ¿no? Si mi edificio o si estoy certificando una vivienda dentro de un bloque, pues la definición geométrica más fácil y más acertada es la definición por superficie y orientaciones. Ahí no aconsejo que la hagáis nunca por plano, ya que genera unas complicaciones y sobre todo para la definición de esas particiones interiores en contacto tanto con viviendas colindantes como con la zona común, que bueno, podemos hacer una asimilación utilizándolo como medianera, pero para que funcione como adiabático esas particiones, pero no son exactas. Entonces, preferible si tengo una vivienda dentro de un bloque, siempre por superficie y orientaciones. Y luego, ¿cuándo utilizo definición con ayuda de planos? Pues cuando tengo un edificio completo, un chalet, un elemento que tenga una geometría muy complicada y no la puedo hacer por tipología. Y es un elemento completo, es decir, no es una parte dentro de o sea, no es un local dentro de un centro comercial, no es una vivienda dentro de un bloque, sino que es un edificio en su totalidad, ¿no? En el que puedo certificarlo al 100% la totalidad del elemento, ¿no? Pues una vez que sabemos esto, tendríamos, digamos, el 80% del programa, digamos, claro, ¿no? Ya lo que nos queda son los sistemas, que veréis que es muy sencillo, y luego sacar la calificación energética y cómo se realizan las medidas de mejora que nos pide la norma. Nos quedamos viendo una parte de la definición de los elementos que nos pide el programa, que es... No, estamos en las 7, vale.
que es cuando estamos definiendo los espacios y le decimos que son climatizados o no, pues nos piden, lo enseño por aquí mejor y lo veis. Cuando definimos los diferentes espacios, si le damos a editar, aparte de que sea acondicionado o no acondicionado, si le damos a editar, tenemos que decidir tanto el nombre, ¿no?, como si es acondicionado o no acondicionado. Tenemos que definir qué tipo de uso tiene ese espacio. El uso residencial, pues el uso de residencia, bueno, su nombre, como su nombre indica, de tema de vivienda. Pero si estamos en terciario, tenemos que decir, por un lado, qué intensidad de uso tiene, si es baja, media o alta, qué horario de uso, 8 horas, 12, 16, 24, hasta 24 continuo, ahora veremos lo que es. Y además tenemos que darle una tasa de renovación de aire interior. ¿Cómo se calcula eso? Eso lo tenemos que hacer por espacio. Cada uno de los espacios, pues tendremos que hacerle un cálculo en función de la densidad de población que tiene, en cuanto a la densidad, número de personas que ocupan ese espacio, y entrando en una serie de tablas, tanto que vienen en el IDAE como vienen en la RITE, pues nos da esos valores numéricos. Bueno, entonces vamos a explicar qué son, bueno, los espacios acondicionados o no acondicionados, sabéis. Vamos a explicar qué son los tipos de intensidad de uso en función de alta, media y baja, qué son estos de las horas las horas de uso, y cómo se calcula la tasa de renovación de aire interior. Vale. La intensidad de uso lo tenéis en esta tabla. Esta tabla viene en las condiciones de aceptación de procedimiento alternativo de Lieder-Kellner, en el anexo de las condiciones operacionales. Lo podéis obtener acordáis que todo lo que viene en el manual viene una referencia RefXX, pincháis aquí y dentro de la Escuela de María pues tenéis todos los ref referenciados aquí, con lo cual una vez que pinchéis ese ref o vincula a cualquier página web o a un tema de normas o lo que sea, ¿no? Eso sí, en principio veis que está en este punto dentro de la parte del curso online. Si después del curso online queréis acceder, está en abierto, entrando en la página de la escuela, entrando en cursos online, pinchando aquí en certificación energética, en este gráfico. Aquí tenéis pues tanto los programas de descarga, otros elementos de descarga y la ref, ¿vale? Y algunas páginas web interesantes, ¿no? Pero las referencias están en abierto. Entonces, la intensidad de uso, que decíamos que era baja, media o alta, según la ficha que nos viene en los procedimientos alternativos Lieder-Kellner, pues viene referenciado en función de la ocupación sensible, latente y de los equipos en vatios por metro cuadrado. En función de esa ocupación, que normalmente se mide en ocupación sensible, todas, incluso los de los equipos se pasa a ocupación sensible, pues en función del numerillo que nos dé, entraríamos en uno de estos márgenes. Fijaros que viene un margen para baja, otro para medio, otro para alta. Los intermedios no vienen definidos. Entonces nosotros lo que estimamos siempre a partir de 10 alta, por debajo de 2 baja y de 2 a 10 media. Pero al darlo como numérico podemos utilizar de 2 a 6, o sea, el punto intermedio, que serían serían de 4, 2, 4, 6, pues de 4 hacia arriba media, de 4 hacia abajo baja. Bueno, en principio al venir las 3 unidades especificadas para los 3 baremos y no venir por módulos de mayor a menor, pues podéis estimarlo entre, bueno, podéis hacer lo que hacemos nosotros, que es utilizar el baja desde 2 hacia abajo, el 10 hacia arriba alta y intermedio de lo que es la media de 2 a 10, ¿no? Vale, entonces la ocupación la vamos a calcular en función de la tabla 2.1 del DBSI3, que nos va a relacionar en función del espacio y el uso, el número de personas que tiene ese espacio y ese uso por metro cuadrado. Y en el caso de que tengamos una norma sectorial que para ese uso de esa estancia nos dé una calificación o una ocupación mayor que la que nos da el SI, pues utilizaremos esa norma sectorial. Pero en principio la tabla 2.1 del SI3 pues, nos da la ocupación de ese espacio, ¿no? ¿Cómo calculamos ese número de personas
qué carga latente o sensible nos da. En principio es aconsejable siempre utilizar la sensible, ya que los equipos los vamos a pasar a carga sensible, ¿vale? Los equipos los vamos a sumar a carga sensible y vamos a utilizarlo como vamos a entrar siempre en esta fila de aquí arriba. Podemos hacer los equipos por separado y las personas por separado, pero los equipos van a pasar a ocupación sensible. Entonces esa carga latente de las personas depende de de qué situación estén, cómo usen esa estancia, en definitiva de si están en movimiento, si están parados, ¿no? Y qué grado de movimiento tienen. En esta tabla, que proviene de la American Society of Heating, veis que tenemos el grado de actividad de las personas en la primera columna, el tipo de aplicación en función del uso de esa estancia y el calor sensible, que es donde vamos a entrar, aunque también te da lo latente, en vatios de esa persona en función del grado de actividad que hace. Fijaros que pues sentado comiendo, da un poco el uso o la actividad que tiene y te lo sitúa en un tipo de aplicación. Podemos utilizarlo o por tipo de aplicación o por grado de actividad, y en función de eso, o de uno o de otro, pues atender dentro de los que más se acerque, atender al calor sensible que me da esta tabla, ¿no? Ese calor sensible en vatios de una persona, por ejemplo, una persona sentada en reposo en un teatro o un cine, daría 60 vatios. En función de la superficie, me daría que esa estancia, por lo mejor, tiene 10 personas, con lo cual serían 600 vatios. Y en función de la relación de esos vatios, 600 vatios, por los metros cuadrados de esa superficie, pues tendría si la densidad de ocupación sensible es baja, media o alta. Vale. Con lo cual tendríamos lo que sería el valor de la intensidad media. Es decir, si lo hacemos un resumen un poquito más claro, tendríamos que primero en una estancia definir el uso y los metros cuadrados de superficie. Mediante el uso y los metros cuadrados de superficie, a través de la tabla del código técnico, del CTE, del DB, SI3, la tabla 2.1, tengo el número de personas que ocupan esa estancia, salvo que tenga alguna norma sectorial que me indique que hay más, que la ocupación es mayor, ¿no? Después, a través de la tabla de la American Society of Heating, tendría los vatios de calor sensible que me da una persona en función del uso. Y esto iría por persona. Multiplicando el número de personas que tengo, que me da la tabla del código técnico, por el calor, los vatios de calor sensible por persona, tendría el total de vatios de calor sensible calor sensible que me provocan esas personas con ese uso en esa estancia. Esos vatios de calor sensible si lo divido por la superficie en metro cuadrado, lo que me da es la intensidad. La intensidad de uso. Esa intensidad de uso que es la que tenemos aquí, ¿vale? Baja, alta o media. Si es baja, alta o media. En función de si esa fórmula, o sea, es decir, si
esta fórmula de aquí, el dato de la intensidad entraría según la tabla que veis aquí. Si está dentro de estos rangos. O puede estar, lo que decía, podéis decir, como esto entre 2 y 6, la mitad es 4, de 4 para hacia abajo es baja, de 4 hacia arriba es media, y de 6 a 10, lo mismo, estaríamos en 7 y pico, ¿vale? Pues puede ser la media. Aunque nosotros utilizamos de 10 para arriba, de 2 para abajo y intermedio en media. Vale, entonces con eso ya tendríamos definido aquí el tipo de uso, ¿vale? La que sea, densidad baja, ¿vale? También decíamos las horas de uso. Las horas de uso, que esto simplemente lo que está hablando es de las horas de uso que tiene ese terciario en función de su actividad. Pues, por ejemplo, esto está hablando siempre de las horas que no sean continuas, está hablando horario de lunes a viernes y sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Creo que aproximadamente. Si tenemos un horario de fin de semana, tendremos que decirle que es de 24 horas continuo. Son las horas que nos permite el programa. Fijaros que ya entramos aquí, fijaros que no nos permite más. No podemos definirle horas parciales. Eso ya tendríamos que entrar en gran terciario. Estas horas parciales, pues lo que nos está diciendo, si yo este local pues trabajan 12 horas al día e intensidad media, pues tendría que colocar intensidad media 12 horas, ¿vale? Y estamos hablando de lunes a viernes y sábado por la mañana. Y por último, nos quedaría definir la tasa de renovación de aire interior. ¿Vale? Recordamos que estamos hablando de una vivienda, o sea, no estamos hablando de vivienda, que estamos hablando de terciario. La parte de vivienda se hace por el código técnico, por el DBHS3, y lo veremos un poquito más adelante. Y el terciario vemos que lo hacemos a través del RITE, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de 2007, ¿no? Con sus modificaciones. Entonces, en la RITE, en la IT 1142, nos dice qué exigencia en cuanto a la calidad de ese aire interior le vamos a demandar a ese espacio en función del uso, en función de en qué edificio se coloque. Lo tenéis aquí. Hay 4 categorías, de la 1 a la 4, en la que la 4 es de baja calidad y la 1 es de aire de calidad óptima. Y fijaros que nos dice los usos. Si no aparecen en estos usos, pues sería de la IDA 4, ¿no? Fijaros que la de aire de calidad óptima está hablando en hospitales, en clínicas, en laboratorios, en guarderías. Vale. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues esto nos va a relacionar el número de personas con un volumen que le vamos a exigir de aire en cuanto a litros cúbicos, a litros por segundo. Para calcular ese caudal mínimo de aire exterior, la RITE nos deja una serie de métodos. El método más usado es el de la IT 11423, que es el método indirecto de caudal de aire exterior por persona. Luego al final veremos que hay otros 4 métodos, no los voy a desarrollar, pero sí os voy a decir un poquito algunas condiciones. Para utilizar este método indirecto tenemos que cumplir unas condiciones mínimas, es decir, ese espacio pueden producir sustancias contaminantes, pero si es por causa diferente a la del ser humano, entonces esa producción debe ser baja. En caso de que en esa estancia no esté permitido fumar, que normalmente en casi todos los espacios públicos, y cuando la actividad metabólica de las personas sea de alrededor de 1,2 MET. ¿Vale? ¿Qué es el MET? El MET es una unidad de medida que nos relaciona la producción de energía metabólica por persona. Eso viene recogido en la norma UN ISO 7730 y nos da esta relación que veis aquí abajo, en el que en función de la actividad tenemos los MET. También va relacionado con los vatios por metro cuadrado, que ya hemos visto en cuanto en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, en función de la actividad, fijaros que nos limitaba este uso para menos o alrededor, bueno, dice que la persona ser de alrededor de 1,2 MET, no dice menor que, ¿no? Con lo cual estaríamos en este, incluso en este, alrededor de, ¿no? El 1,2 es actividad ligera, sentado, oficina, hogar, escuela, laboratorio.
¿vale? O sea, lo que sería un local de oficina, pues estaría incluido. Y si estamos ya en un poco actividad ligera de pie, en la que hay situaciones de compra, laboratorio, industria ligera, teníamos 1,6, que como está hablando de alrededor de, no nos limita, pues podríamos incluirla. Pero bueno, esto queda en función del certificador, ¿no? Si no, pues lo podría hacer por otro método. Vale, entonces, si estamos dentro de estos casos, dentro de estos 3 casos o 4, ¿no? Ya depende de vosotros, pues podríamos utilizar el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, en el cual me dice que en principio yo utilizaría la tabla 1421, que es la que me relaciona la categoría de aire. Aquí hay una errata, esto es ida 3, ida 1, 2, 3 y 4, me relaciona la ida con los decímetros cúbicos por segundo por persona que me pide en función de la ida que teníamos aquí definida en función del uso. Es decir, yo primero tengo un uso, imaginaros que estamos en el hospital. El hospital me pide un ida 1. El hospital va a cumplir esto. O sea, no hay producción de sustancias contaminantes, no está permitido fumar y la actividad metabólica es alrededor de 1,2, porque incluso los más desfavorables son gente de pie, que no va a haber mucha, que estaría en 1,6. No estamos hablando de que ya fijaros, vendedor, tarea doméstica, trabajo con máquinas, no es. Estaríamos en 1,6 o 1,2 aproximadamente. Entonces, si estoy hablando de que tengo un ida 1, el ida 1 me exige que yo en el hospital, en los diferentes espacios que yo certifique, me demanda 20 decímetros cúbicos por persona. ¿Qué es lo siguiente que tendré que saber? ¿Cuántas personas entran en cada uno de los espacios? Ese número de personas, ¿por dónde viene? Por lo mismo que hemos dicho antes, a través del código técnico del DBSI3, la tabla 2.1, nos da la ocupación en función del uso y esa ocupación multiplicada por los decímetros cúbicos por persona tendría el volumen de aire que debo renovar en ese espacio a estudiar. ¿Qué es lo siguiente? Pues relacionarlo con el volumen de la estancia que estoy certificando. Esa relación del volumen de aire que necesito por persona en función del tipo de ida que tengo que desarrollar, porque me lo ha dicho la norma, la RITE, y el volumen del espacio a certificar, me daría el número de renovaciones ahora. Vamos a hacerlo para verlo un poquito más claro. Imaginaros que tenemos una superficie de 10 metros cuadrados y que tiene una altura de 3 metros. Imaginaros que he mirado en la tabla y según el uso resulta que me da un ida 2. Vale, pues espacio tiene que tener un ida 2, que eso me obliga a que cada persona me genera 12 decímetros cúbicos por segundo, eso por persona, de volumen de aire que tengo que renovar. Y miro el código técnico en el DBSI3 y me da que la ocupación es de ese espacio de 5 personas. Vale. Pues con esto, lo primero que tengo que pasar es los decímetros cúbicos segundo a metros cúbicos por hora, porque sabemos que las renovaciones son en metros hora. Sabemos que las renovaciones van en función de los metros cúbicos de la estancia y va en función de horas, de renovaciones por hora, con lo cual yo los 12 decímetros cúbicos por segundo lo tengo que pasar a metros cúbicos para relacionarlo con volumen y hora para relacionarlo con litros hora. ¿Eso cómo lo hago? Tengo que 12 decímetros cúbicos por segundo, perdón, eran 12,5, sí, 12,5 decímetros cúbicos por segundo, lo tengo que multiplicar por 3600 segundos, que tiene una hora, y dividirlo por 1000 decímetros cúbicos, que tiene un metro cúbico, ¿no? Sería decímetro cúbico aquí abajo, metro cúbico aquí arriba, y segundo aquí arriba, y hora aquí abajo.
segundo se va con segundo, decímetro cúbico se va con decímetro cúbico, y eso me da 45 metros cúbicos hora. Eso por cada persona. Es decir, el IDA 2, que me exigía 12,5 decímetros cúbicos por segundo por persona, es lo mismo que 45 metros cúbicos hora por persona. Como tengo 5 personas, según el SI3, esas 5 personas lo multiplico por 45 metros cúbicos hora por persona. Persona se va y me queda 225 metros cúbicos hora. Eso sería la cantidad de aire que tengo que renovar de ese local por hora. Ahora, lo tengo que relacionar con el volumen de ese espacio a certificar. En función del volumen de ese espacio, pues me dará en función del volumen de ese espacio, me dará la cantidad de renovaciones hora que tengo que hacer en esa estancia. Sé que la estancia tiene un volumen igual a los 10 metros cuadrados de superficie por los 3 metros de altura, con lo cual son 30 metros cúbicos. El número de renovaciones hora será igual a los 225 metros cúbicos hora que me está generando las personas según el IDA 2 partido los 30 metros cúbicos. Y eso nos da un total de 7,5 renovaciones por hora. Y esas 7,5 renovaciones por hora que tenemos como resultado final es la que tengo que colocar aquí. Fijaros que eso lo tengo que hacer por cada espacio. El P102 tengo que editarlo y hacer lo mismo. Estudiarlo uno a uno. ¿Veis? Editarlo uno a uno. Decirle qué tipo de uso, qué tipo de renovación, si es acondicionado o no, etcétera, etcétera. Y con esto sería el último elemento que hay que hacer para definir ese espacio. Con eso terminaríamos. Antes de entrar a los sistemas, terminaríamos con la definición, aceptaríamos, le daríamos a guardar y lo siguiente ya sería darle a definir los sistemas antes de calificar. Pues en principio, si no tenéis ninguna duda, seguiríamos con la definición de sistemas. De acuerdo, entonces empezamos con la definición de sistema. La definición de sistema, pues como hemos dicho, fijaros que vamos, como os comenté, vamos entrando de izquierda a derecha en todos y cada uno de los elementos. Este COF, que definimos definición operacional, solamente entra en gran terciario. Y pasamos a definición de sistema del edificio. Vamos a entrar, fijaros que aquí me está diciendo la pestaña sistema para pequeños y medianos, no me deja entrar en gran terciario, como ya supondréis, eso viene porque en datos generales le hemos dicho que es un pequeño y medio terciario, si no entraríamos en gran edificio de terciario. También podemos estar estudiando un edificio de vivienda, una unifamiliar, un chalet, con ayuda de plano, y que tuviese la geometría que estamos obteniendo, que estamos metiendo aquí, ¿no? Ahora al estar haciendo un residencial, fijaros cómo aquí ya no me deja decirle si está acondicionado o no, incluso en editar no me deja modificarlo de acondicionado o no, ni siquiera el tipo de uso, si es residencial o no. Supone que es todo residencial, ya que es una vivienda, y supone que está todo acondicionado. En vivienda no podemos decirle que está no acondicionado, ni siquiera las zonas dentro de un bloque de vivienda, las zonas comunes. Todo es acondicionado. Entonces, fijaros que lo que he hecho es
vamos a entrar, perdón un momentillo, pero para que no vuelva a salir más esto, voy a examinar, le voy a decir que entre con este. Vale. Y lo voy a guardar, para que no me pida más veces el plano de situación. Entonces, dentro de datos generales, fijaros que estoy definiendo una vivienda unifamiliar con ayuda de plano. Ya veremos ahora, cuando demos a terciario, cómo cambia un poco el menú de introducción de sistema. Acepto y voy a entrar en definición de sistema. En principio, un esquemilla rápido, tenemos sistemas de calefacción, que nos deja un principal y un secundario, sistema de refrigeración, un principal y un secundario, y sistema de agua caliente sanitario, que nada más que nos deja uno. No presupone que pueda tener dos. ¿Qué pasa si tengo dos? Bueno, pasa lo mismo que incluso si tengo dos de calefacción o dos de refrigeración. En principio tú lo que puedes ya ver es que lo que podemos hacer es sumar la potencia nominal de los dos y colocar el porcentaje de superficie acondicionada en función de la superficie a la que abastecen cada uno de los sistemas que estamos metiendo en el edificio. Si tenemos dos únicos sistemas, los podemos subdividir. Si tengo dos o más, puedo coger aquellos sistemas que son de las mismas condiciones y sumar la potencia y sumar el superficie de porcentaje de... O sea, el porcentaje de superficie acondicionada. Es decir, el 100% sería toda la casa y el tanto por ciento que incluiríamos aquí sería el tanto por ciento de la vivienda que está acondicionado con ese sistema de calefacción, refrigeración o, bueno, en agua no, calefacción o refrigeración. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Vale, entonces vamos a empezar con llamar la atención sobre esto. Eso viene en el mismo manual del IDAE de CE3 y nos dice que en climatización de vivienda y pequeño y mediano terciario tenemos que saber que a efectos de calificación energética no se tomarán aquellos sistemas de climatización móvil, es decir, solamente los sistemas de climatización fijo. ¿Qué denomina la norma como, bueno, el manual de manejo del CE3 publicado del IDAE? ¿Qué él supone que son sistemas de climatización móviles? Pues estufas, convectores, equipos portátiles de aire acondicionado. No el split. El split se supone que es un elemento fijo, pero ahí sabéis que hay equipos que tú puedes mover con ruedas de aire acondicionado. Eso no se tiene en cuenta para lo que es la certificación energética. Al igual que las chimeneas. Esa chimenea de leña que se suele tener en el espacio como salón no se tendrá en cuenta para sistemas de climatización. Solamente los elementos fijos. Vale. Entonces vamos a empezar con los sistemas de calefacción. Como he dicho, en caso de que tengamos un solo sistema, lo que hacemos es sumar las potencias e incluir el porcentaje. Para meter el sistema de calefacción, primero hay que clicar en este botón, se activa la entrada de datos y empezamos a definir los sistemas de calefacción. Acordaros que estamos en vivienda, veremos un poquito más adelante terciario, ¿vale? Ahora mismo solamente vivienda. Fijaros que no me deja entrar en las dos pestañas de arriba, solamente me deja aquí vivienda. Vale, primero aquí tenemos los equipos principales de calefacción. ¿Qué equipo nos vamos a encontrar? ¿Qué equipo nos va a dejar? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos las calderas de calefacción de combustión estándar, que suelen ser una caldera de calefacción, es la que tiene la normal de edificación, ¿no? La más común y es la que tiene menos eficiencia. Conforme vamos bajando en el menú, son más eficientes. Las de baja de temperatura son mucho más eficientes que las estándar. Las de condensación, que utilizan el aporte de energía de agua al cambiar de estado, son muy eficaces, incluso son más eficaces que el 1% por un tema de la forma en la que se calcula ese grado de eficacia. ¿Cómo sacamos ese valor numérico del grado de eficacia? Al aportar un tipo de aporte de calor o aporte de energía por un cambio por el paso de agua en dos estados, pues hace que esa capacidad, esa eficiencia de esta caldera de combustión de condensación supere a veces el 100%, llega a un 110, 112%. Y por último, la caldera de calefacción de combustión de biomasa, que también produce una mejora en cuanto a la eficiencia energética de estas calderas de calefacción, ¿no? La caldera de calefacción eléctrica, pues bueno, la eficiencia pues, se supone que es la del 100%, no es mala, pero es verdad que bueno, está limitada con el tema de la energía, ¿no?
A partir de aquí, las calderas que se suponen mixtas repite lo que vemos aquí arriba: combustión estándar, baja temperatura, condensación de biomasa y eléctrica. Y la mixta lo que está indicando es que es tanto para agua caliente sanitaria como para calefacción. Luego tenemos sistemas eléctricos de tarifa nocturna, en caso de que tengamos enchufado a una tarifa de reducción o sea, reducida en cuanto a en la parte económica en horas nocturnas. Otro sistema eléctrico en la que se incluye todo. Y luego tenemos calefacción mediante bombas de calor tipo split multi-split, es decir, la consola que hay separada en el salón con el evaporador, el condensador fuera, y la bomba de calor por conductos de aire. Serían los sistemas que te permite el CD3 en este estado. Una vez que hemos decidido qué tipo de caldera tenemos, por ejemplo, vamos a coger una caldera de calefacción eléctrica. Fijaros que el combustible no me deja tocarlo, mientras que si cogemos una caldera de combustión estándar puedo elegir dentro de estos 4 sistemas de combustible. Los sistemas de combustible son gas natural, el gasóleo C, que es el gasóleo de calefacción, GLP, gas licuado del petróleo, que comercialmente son propano y butano, y por último carbón. Con lo cual vamos a suponer que tenemos butano, bueno, por GLP. Luego me dice potencia nominal del sistema de calefacción. La potencia nominal del sistema de calefacción lo podemos obtener de la ficha técnica, de la chapita de información que viene en todas las calderas, o porque lo facilite el propietario o promotor. Esa potencia nominal pues será los kilovatios que sean, vamos a suponer que sean 15. También nos pide el año de instalación o última renovación. Esto pueden ser 3 fechas. El año de instalación o última renovación en principio es el año en el que se coloca el aparato, o sea, el año del aparato, o si se ha producido cualquier reforma a ese aparato que mejora su eficiencia. Si no se tiene ninguno de esos dos, se puede utilizar el año de la última reforma del edificio, año de la última reforma energética del edificio. Y en el caso de que tampoco se tenga este dato, pues se puede utilizar el año de construcción del edificio. Y si no se conoce el año de construcción del edificio, lo podemos estimar. Fijaros que es muy abierto. Esto está sacado del manual del IDAE para el tema de CD3, o sea, del propio manual de usuario del programa. Y fijaros que no podemos tener una caldera del año 2006, pero porque no tengamos ninguno de estos datos, si el edificio es del 95 o es del 80, al final podemos poner el año 80 del año de construcción del edificio, aunque la caldera sea más actual, si no tenemos ningún dato. A efectos de certificación es válido, aunque sea absurdo, pero es válido. Entonces, colocaríamos aquí el año de instalación, última renovación. Imaginaros que esa casa es del año 1996. Y aquí el siguiente dato que nos pide sería el rendimiento nominal. Fijaros que el rendimiento nominal es un dato que viene ya incluido. Incluso el programa nos lo cambia en función del año y de la potencia. Fijaros que si aquí pongo 2010 y pincho en rendimiento nominal, me lo ha cambiado al 90%. Es un dato que el programa estima. ¿Por qué? Porque presupone que es un dato difícil de conocer o incluso difícil de calcular. Vamos a ponernos por aquí. Bueno, aquí en el rendimiento nominal lo que os pongo es que sí, que se debe introducir después de haber introducido los otros datos, es decir, que tengo que seguir siempre, para introducir este elemento, siempre el orden que os he dado. Este dato viene en función de los datos anteriores, con lo cual voy por orden y cuando termino este año, pincho aquí y me da el rendimiento nominal. ¿Qué es el rendimiento nominal? Y bueno, para un poquito antes, sigo un poquito más. Fijaros que el siguiente punto me dice rendimiento estacional. Si yo pincho el rendimiento estacional, se me elimina esta fila, es decir, o le meto el rendimiento nominal en función del año de instalación o la última renovación, o le meto el rendimiento estacional que tendré que calcular según la RITE IT04. Vale. El rendimiento estacional, fijaros que en comparación con el rendimiento nominal, es el rendimiento de la máquina a lo largo de una campaña. Normalmente si estamos en calefacción, a lo largo de la campaña de invierno.
Es un rendimiento que dependerá de condiciones variables, como son la demanda y el funcionamiento de una instalación real en un tiempo. Mientras que el rendimiento nominal no depende del tiempo, sino que es una relación entre la potencia útil que proporciona la máquina y la potencia que consume de energía en unas condiciones estándar. Con lo cual es un rendimiento puntual en un momento determinado, con unas condiciones, ¿no? Es decir, comúnmente hablamos de porcentaje de calor aprovechado, considerando pérdidas de humos, inquemado, envolvente de la caldera, es decir, las pérdidas energéticas que se producen por un uso, ¿no? Un uso estándar, ¿no? Pero en unas condiciones puntuales, unas condiciones determinadas en estas pérdidas, no en unas condiciones anuales o unas condiciones de estación, ¿no? Porque más que calefacción hablamos más de estación que de anualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que para calcular la RITE, el rendimiento estacional, eso va en función de la RITE IT04 y para calderas la puedo obtener, si tienen inspecciones periódicas esas calderas, pues me va a dar ese rendimiento estacional, porque se pide que es el operario que está calculando, que está comprobando esa caldera, pues te la dé, o la puedo calcular según la norma UNEN, la 15378, que nos habla de inspección de caldera y sistema de calefacción y habla cómo calcularla, ¿no? Pero implica maquinaria y tal, que es un poco más complicado. Para obtener unos datos, ¿no? Y es un poco más complicado. Y para bombas de calor, pues igual, según la inspección la tiene que venir dada y puedo calcularla según la UNEN, la 15240, ¿no? Pero lo mismo, yo os digo que hay que obtener una serie de datos, que eso va en función de un quemador y tal, que hay que meter una serie de máquinas y que nosotros no lo podemos hacer. Por eso el programa, cuando estamos rellenando estos datos, nos permite o nos da el rendimiento nominal de la máquina, fijaros, no el estacional, sino el puntual, según unas condiciones estándar, en función del año y la potencia. ¿Vale? También en función de las condiciones, en función del tipo de máquina que coloquemos, ¿no? Pero en función del año y la potencia. Con lo cual, rellenaremos todo esto y cuando terminemos el año de instalación o última renovación, pinchamos el rendimiento y nos da el rendimiento. ¿Qué es el último dato que nos pide? Porcentaje de superficie acondicionada. Imaginaros que el sistema principal de calefacción solamente calefacta salones y dormitorios, salón y dormitorios, ni baños, ni cocina, ni pasillo. Pues el 100% de la superficie será el total y el porcentaje sumaríamos la superficie acondicionada y ese sería el porcentaje que tendríamos que meter aquí. A lo mejor la superficie acondicionada del 70%. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si tuviésemos dos sistemas de calefacción, si los dos sistemas son calderas de calefacción combustión estándar con gas natural, cogería y sumaría la potencia nominal. Una de 15, otras 15, pues sumaría y tendría 30. ¿Cuándo no podré sumar? Pues cuando tengo dos sistemas, por ejemplo, imaginaros que tengo una caldera de calefacción eléctrica y otra caldera de calefacción de combustión estándar. Entonces tendré que meter los datos de cada una de ellas y los datos de cada una de ellas y el porcentaje de superficie acondicionada, ¿no? Imaginaros que este es 10 y este es 70. Si tengo tres sistemas, ¿qué pasa? Pues que no lo puedo hacer por aquí. No, es muy raro que en temas residencial tengamos problemas. En temas de locales, pues en principio en función de la dimensión podríamos hacerlo por aquí o tendríamos que irnos ya a sistemas de grandes terciarios. El sistema de refrigeración pasa lo mismo. Pues voy a quitar esto. Pincho, activo la entrada de datos y me pide, vamos a ponerlo por el resumen que tengo en el manual. Vale. En cuanto a los sistemas principales de refrigeración, solamente me permite entrar o los split multi-split o los equipos de distribución de aire por conducto. Todos los sistemas de refrigeración van por electricidad. La potencia nominal igual irá en función de la ficha técnica o normalmente todos los sistemas de climatización pues tienen una pequeña fichilla, una pequeña pegatina dentro en la máquina que podemos observar qué potencia nos demanda esa máquina, ¿no? El año de instalación o última renovación exactamente igual de lo que hemos hablado para climatización, es decir, o pongo el año de la máquina o pongo el año de la última reforma de edificio, o si no lo sé, el año de construcción del edificio real o estimado. Real sabemos que a través de la página del catastro lo podemos observar, ¿no? Lo tenemos, y si no, una nota simple del edificio, lo que sea.
Y luego tenemos el rendimiento nominal, que hemos dicho que se calcula automáticamente, o el estacional, que lo podemos calcular según la RITE IT04, ¿no? Nos indica pues la UNN, la 15240, nos da las directrices para la inspección del sistema de acondicionamiento de aire. Y ahí esas directrices pues viene la forma de cálculo, que no la aconsejo, ya que el mismo programa os da el ER nominal y es válido y es fácil de obtener, ¿no? Y por último, el porcentaje de superficie acondicionada, es decir, en realidad es repetir otra vez lo mismo que hemos hecho antes. El equipo, pues puedo obtener o el split multiplier o distribución de aire conducto. Si no hay ninguno de estos dos, me deja otro sistema de producción de frío. El sistema del combustible de electricidad, la potencia nominal, la que nos dé la ficha, el año de instalación, pues cualquiera de los que tengamos, del edificio y tal, bueno, cualquiera no, el que tengamos más actualizado. Acordaros, si no tengo uno, me voy al anterior, ¿no? Con esto nos da el ER, que es el índice de eficiencia de la maquinaria, y por último el porcentaje de superficie acondicionada, ¿no? Que suponemos que tiene lo mismo que calefacción, para imaginar que sea 70. Para hablar sobre el ER, vamos a ver aquí, ¿qué es el ER? Al final el ER es un coeficiente de eficiencia energética que dependerá de la capacidad frigorífica. ¿Qué es la capacidad frigorífica? Pues la capacidad de enfriamiento que tiene ese equipo funcionando en modo frío a pleno rendimiento. Sabemos que aquí nos ha pedido la potencia nominal, la potencia de ese equipo, ¿no? La potencia es consumo, nosotros tenemos aquí capacidad frigorífica en kilovatios. En función de esa capacidad frigorífica, la capacidad de enfriamiento del equipo, y su relación con el consumo energético que produce esa capacidad máxima frigorífica, tendríamos el ER, es decir, nada más que una división entre la capacidad frigorífica y el consumo de energía, ¿no? Cuánto enfría y cuánto consume. A más alto ER, mayor capacidad frigorífica, mejor rendimiento tendrá la máquina. Los ER suelen rondar los más altos en 2,7, 3, ya depende del tipo de maquinaria, ¿no? También tenemos lo mismo para calor. La capacidad, sabéis que las bombas de calor pues tienen capacidad frigorífica y calorífica, pues la capacidad calorífica también va en kilovatios, y hay un coeficiente del rendimiento en calefacción, que es el COP, que es un ratio, es decir, una división entre la capacidad calorífica en kilovatios que tiene esa maquinaria y cuánto consume de energía para obtener ese máximo de capacidad de calefacción funcionando a pleno rendimiento. Entonces, cuanto más alto es el COP, mayor es el rendimiento. Mayor es el numerador, mayor es la capacidad calorífica, pues, y menos es el consumo, pues mejor rendimiento se produce en la máquina. Vale. Y por último terminamos para definir los sistemas, definiendo el sistema principal de ACS. Fijaros que yo puedo desactivar calefacción y refrigeración y los sistemas de agua caliente sanitaria no. ¿Os acordáis que al principio, cuando estábamos definiendo los datos generales, decíamos que en la última pestaña, pruebas, comprobaciones e inspecciones, aquí lo que se solía rellenar era, bueno, alguna característica que vosotros queráis llamar la atención por una condición del edificio que, bueno, en un futuro o veáis que os puede ocasionar cualquier tema de duda o cualquier tema de demanda. Y sobre todo lo que se rellena aquí es el tema de la no existencia de agua caliente sanitaria. Si no tuviese ninguna caldera de agua caliente, nosotros para certificar necesitamos darle unos datos de agua caliente sanitaria en cuanto a una caldera de agua caliente sanitaria. Entonces rellenaríamos aquí esta ficha y diríamos que, debido a la exigencia de la norma de la existencia de un sistema de agua caliente sanitaria, se ha estimado, y lo que estimáis, lo que ponéis aquí, es lo que estimáis aquí. Es decir, pondríamos una caldera de combustión, por ejemplo, estándar, un combustible, pues el que queráis, gas natural, la potencia estándar, el año, por ejemplo, de construcción del edificio, el rendimiento nominal nos lo dice automáticamente, y el porcentaje de energía solar, si tuviese placas solares lo podríamos calcular, pero es absurdo, ¿no? Si no tiene ningún sistema de agua caliente sanitaria no tendrá placas solares. Pero bueno, en principio se puede calcular, ya lo veremos más adelante en la siguiente clase o en la siguiente. Ya habéis visto cómo se rellena, ¿no? Aquí elegiríamos la caldera, combustible, potencia, que eso viene también si tenéis una caldera de gas, normalmente por debajo tenéis una pegatina
dentro de la caldera, en la parte pegado a uno de los laterales, tiene una pegatina y ahí viene la potencia nominal del aparato. En cuanto al año, lo mismo que hemos comentado anteriormente, el rendimiento automáticamente, esto si lo queremos calcular a mano, que yo creo que no, y el porcentaje de energía solar es la parte de las placas solares que nos cubren el sistema de agua caliente sanitaria. El código técnico a partir del año 2006 nos exige un porcentaje de energía solar que tiene que cubrir obligatoriamente la producción de agua caliente sanitaria. Ronda el 60%, ya depende de la zona climática y tal, pero ronda el 60%. Si tenéis placas anteriores a 2006, pues probablemente no sabréis qué parte de cobertura es. Pueden ser incluso el 100 y pico %, porque estén sobredimensionadas, o pueden ser el 20, si son muy chiquitillas. Entonces habría que calcularlas y ya lo veremos. Cuando son posteriores a 2006, normalmente rondan ese tanto % y bueno, ya queda en manos del proyectista, ¿no? Del certificador, de poner el mínimo que te exige la norma o calcularlo, que es lo suyo para ver, porque la incidencia que tienen los sistemas en el tema de la certificación es muy grande. Es decir, tú puedes cambiar el tema de la envolvente y no mejoras mucho, ya depende, ¿no? Depende de los casos, depende de la orientación, depende de la superficie y el tipo de cerramiento que tengamos, pero no cambia mucho el tema de la certificación. En cambio, una mejora en sistemas cambia mucho la certificación energética, lo mejora mucho, ¿no? Está pensado la certificación para el tema de sistemas más que para el tema de envolvente, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, con esto ya tendríamos definido los diferentes sistemas. Hay un último punto que nos lo pide en vivienda. Ya veremos cómo bueno, lo hemos visto ya, ¿no? El tema de la ventilación, las renovaciones horas que debemos realizar en el edificio, ¿no? Es muy importante, ya que pensaros que estas renovaciones ahora lo que implica es salida de energía del edificio, o sea, salida de calor cuando estoy calentando el edificio o salida de frío cuando estoy enfriándolo. Al final es una pérdida energética que tengo que volver a retomar. Entonces, ese número de renovaciones ahora es bastante importante en cuanto al cálculo de la certificación. En terciario ya lo hemos calculado y lo hemos visto cómo entra, pero entra en la definición geométrica. Y aquí, en definición de sistema, cuando estamos hablando de una vivienda residencial, en definición de sistema es donde vamos a introducir ese dato. Por ejemplo, para que lo veáis, voy a aceptar. Fijaros que yo al editar no me permite el tema de renovaciones horas que antes, cuando estábamos hablando de terciario, pues teníamos aquí. No me permite el cambio de nada. Aquí, porque es acondicionado, residencial, entonces no me permite aquí que entre en ningún. Mientras, si os acordáis, cuando yo le he dado aquí a que sea un terciario, me ha vuelto a cambiar. Y aquí teníamos la renovación de hora. Entonces estamos viendo lo que decíamos, vuelvo otra vez a vivienda unifamiliar con ayuda de plano y sistema, y vamos a calcular, o vamos a ver cómo se calcula la ventilación y filtración equivalente por renovación hora en vivienda residencial. Vale, eso tengo aquí. Vamos a hacerlo según el resumen que tengo en el manual. Vale, y lo vemos más claro. Las renovaciones ahora dependen del tema de ventilación y filtración. O sea, viene calculada según el código técnico, el DB, el HS3. Entonces, en el HS3 lo que se estudia es la entrada de aire por una serie de estancias y la salida, es decir, la admisión de aire por una serie de estancias y la extracción o salida de aire por otras. Normalmente la entrada de aire es salón, comedores, dormitorio, y la extracción es mediante cocinas y baños. Vale, además hay que incluir las infiltraciones por defectos de obra, que son pues la estanqueidad de las carpinterías, pequeñas fisuras, tal, que al final lo que hacemos es sumarle una constante. Se puede calcular puntualmente, pero bueno, lo normal es aumentarle una cantidad constante a los edificios en función de lo que estimemos entre unos márgenes, ¿no? Como hemos dicho, el uso residencial de vivienda se hace según el DBHS3 y el uso terciario, como hemos visto antes, pues se hace según la RITE. Vale. Lo que habrá que calcular es los caudales de admisión según la estancia y según el número de estancias que tengamos y el número de personas que se le vincula a cada una de esas estancias, y lo mismo con los caudales de extracción. Tienen que estar equilibrados, es decir, los dos tienen que ser lo mismo, se equilibran luego numéricamente a mano y al final
para este dato, para lo que es el CD3, lo que necesito es el mayor de los dos, porque al final, aunque yo sé que numéricamente tengo que equilibrarlo, ¿no?, para hacer un cálculo de renovaciones hora según el HS3, pero para el cálculo de las renovaciones hora según el CD3 me quedo con el dato mayor y con ese trabajo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, el caudal que aporta el número de personas de usuarios de la vivienda viene según en el apartado 2 del DBHS3, en la tabla 2.1. Yo tengo que tener en cuenta primero, en función de las estancias, el número de personas que están incluidas y en función de ese número de personas, qué volumen en litro segundo me generan esas personas. En algunos casos, como son las cocinas, van por superficie, por metro útiles, igual que la terraza y trastero o almacenes, etcétera, va por superficie, ¿no? Y igual que los aseos y los cuartos de baño, va en función de números de metros, o sea, litros por segundo en función del local. Por ejemplo, vamos por paso. Primero, en cada dormitorio voy a considerar una persona. En cada dormitorio doble, 2 personas. Y en el comedor y la sala de estar, la suma de todas las personas contabilizadas en los dormitorios. O sea, si tengo 2 dormitorios, uno simple y uno doble, tengo 2 personas y en el salón considero 3. Vale. Entonces, los caudales de ventilación que me exigen van por estancia. En los dormitorios me pide que cada ocupante tenga 5 litros por segundo. En la sala de estar, cada ocupante 3 litros por segundo. En los aseos y cuartos de baño tengo 15 litros por segundo por cada aseo y cuarto de baño. En las cocinas tengo 2 litros segundo por cada metro cuadrado útil. En trasteros 0,7 por cada metro cuadrado útil. Aparcamiento y garaje 120 por plaza. Y almacén de residuos 10 litros segundo por cada metro cuadrado útil. Hay una condición específica para cocina, el local, pero bueno, eso lo podéis ver en el párrafo 3 del apartado 3.1.1. Vale. En definitiva, tendría que empezar a multiplicar, calcular los volúmenes de aire y compensarlo con los con lo que se produce en la extracción. ¿Qué pasa? Que hay una forma más fácil. Bueno, hay una forma más fácil. Hay una tabla de cálculo que viene en esta página web que la tengo por aquí. Vale. Voy a ir desde el principio. System Air, de aireadores de ventilación. Entonces, si entráis en la página de System Air, que lo tenéis, y lo vamos a ver un momentito, aquí, lo tenéis en la referencia 20 del EAVMM de la página web. Pues si entráis en esa página, dentro de asesoramiento técnico, no me quiere entrar. Perdón. Y dentro de asesoramiento técnico, dentro de descargas, os vais abajo y aquí pone cálculo de caudales según código técnico HS3. Es una Excel para descargar. Pincháis en esa Excel y aparece esta que veis aquí. Esa Excel, que podéis incluir luego en proyectos, pues podéis incluir aquí obra, vivienda y técnico que está certificando y los datos siguientes. Superficie útil, meter la superficie útil de la vivienda. Altura media, estamos calculando volumen, ¿vale? Entonces la altura del elemento a certificar. Y aquí metéis el número de unidades que tiene de dormitorio, de sala de estar, comedor, baños o aseo, el número de unidades y las cocinas, los metros. Con esto os da unos volúmenes de admisión que tenéis por estancia, unos volúmenes de extracción que también por estancia. Acordaros que por aquí entra aire, por aquí estas dos sale, y aquí al final la suma total nos da admisión y extracción. Sabemos que tiene que estar compensada, con lo cual nos deja estas dos columnas para hacer una corrección. En este caso de la admisión la subimos para siempre igualarlo con la máxima es la que vale. En función de esa corrección, veis que la tenéis ya aquí corregida. Le hemos sumado 2 más a todas las admisiones, a cada una de las estancias. Podríamos hacer aquí 1 y aquí 1. Y nos quedamos con estas dos de aquí, que es que admisión son
un total de 90 litros segundo y la extracción un total de 90 litros segundo. Y fijaros que en el último dato nos da la renovación por hora. Este 1,08 sería el que yo en mi CE3 colocaría como bueno, es que es 1,08, ¿no? Claro, 1,08. Por eso me sale 1,0. El que yo colocaría como renovación de hora de esta vivienda, de este edificio, a certificar. Vale. Con lo cual fijaros que es fácil, es sencillo y nos lo da del tirón. El tema de la admisión, ya digo, estas dos son simplemente para corregir la diferencia entre estos dos. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplillo. Vemos que tengo una vivienda de 50 metros cuadrados útiles, 2 dormitorios, una cocina de 5 metros cuadrados, falta la altura que es 2,5, una altura libre de 2,5, y pues voy poniendo aquí un dormitorio doble, un dormitorio individual, un salón, exactamente un salón, un baño aseo y la cocina en la unidad, 5 metros cuadrados. Me sale toda la de admisión en esa estancia y todas las de extracción. Fijaros que me falta uno. Se lo he dado al dormitorio individual. Exijo que se extraiga más del individual. Es normal, porque si tengo una extracción de 25, al final se van a entrar 25, ¿no? El que entre o el que salga más es lo que va a implicar. Al final, el que tenga mayor valor es el que me va a generar el tema de las renovaciones ahora. Aquí vuelvo a compensar, es decir, suma 5 más 1 para darme 6, compensa la suma de esta columna me da 25, la suma de esta columna me da 25, ya tengo la entrada y la salida equilibrada y me da 0 sentido. Y eso es lo que colocaría, ¿vale? Eso es lo que colocaría como renovación ahora. Fijaros que me falta la de infiltración. La de infiltración de efectos en obra, pues podemos calcular esto, lo que pasa es que es un cálculo un poco complicado. Y lo que se suele tomar es un valor entre 0,10 y 0,20 en función de la exposición del edificio al viento. Es decir, si están expuestos, si están protegidos por calles, edificios colindantes y tal, ¿no? Entonces se lo aumenta eso, 0,72 en 0,10 en 0,20 en cuanto a renovaciones ahora. Eso ya en función del certificador. De acuerdo, entonces con esto ya terminaríamos la definición de sistemas, vamos a verlo por aquí, de vivienda. O sea, hemos definido el sistema de calefacción, el de refrigeración y el sistema de agua caliente sanitaria. Y la ventilación y filtración. Pero hemos dicho que para vivienda, porque si estamos haciendo terciario, fijaros que aquí siento en datos generales y le digo que voy a hacer un edificio de pequeño y mediano terciario con ayuda de plano. Cuando me vaya a sistema, fijaros cómo ha cambiado el menú de entrada de datos. Veis la pestaña, hemos pasado a la segunda. Y esa pestaña, en principio parece diferente, pero fijaros que aquí me está diciendo edificio. Si yo pincho sobre edificio, lo que me sale es lo mismo que ya conocía. Salvo una cosita más que es iluminación y una cosa menos que es el tema de las renovaciones ahora. Porque ya se lo he dado, cuando estoy hablando de terciario, se lo he dado ya en definición geométrica por cada una de las estancias. Si estoy definiendo los elementos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, fijaros como en terciario ya no es obligatorio, es solamente en vivienda, puedo activarlo o desactivarlo, pues acá puedo tener un edificio que por lo que sea no tenga por qué llevar agua caliente sanitaria en terciario. Entonces, la entrada de datos es exactamente igual. En calefacción me va a pedir los elementos de calefacción, que voy a tener los mismos, los combustibles, la potencia nominal, lo que sea, y vamos a darle el año de instalación y me da el rendimiento nominal, ¿vale? Refrigeración, lo mismo, ¿vale? Vamos a meterle y el rendimiento nominal. El agua caliente sanitaria igual, fijaros que y lo hago por año y el rendimiento nominal. ¿Dónde se diferencia? Bueno, la primera diferencia que encontramos aquí es en agua caliente sanitaria, que me pide una demanda diaria de ACS a 60 grados centígrados. Y el porcentaje de energía solar queda abajo, pero bueno, es lo mismo que hemos visto antes. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se le da el valor de esto? Bien, esto lo tenemos, os lo pongo aquí en el manual.
lo tenemos aquí. Vale. En pequeño y medio terciario, la demanda de ACS a 60 grados nos la pide, nos la da el documento básico HE4, en este caso del 2009, en la tabla 3.1. Lo tenemos aquí, la tabla, pero sabéis que el HE1 pues fue modificado en el año 2009, perdón, en el año 2013, en septiembre. Y hemos pasado al artículo 4, a la tabla 4.1, en la que da la demanda por referencia a 60 grados centígrados y veis aquí los litros día unidad por persona. Con lo cual, con eso tendríamos, vamos a hacer esto aquí, tendríamos la demanda diaria de ACS a 60 grados centígrados que pide por litros día, evidentemente en función de las personas que tenga que suministrar ese agua caliente sanitaria, ¿vale? O la que se estime que va a suministrar ese agua caliente sanitaria. Para una persona tendríamos la tabla que hemos visto antes aquí, ¿vale? Ya que va por persona. Vale. De acuerdo. Con eso ya tendríamos definido estos tres elementos y faltaría la iluminación. La iluminación, ¿cómo se rellena? Bueno, voy a coger el resumen también que tengo aquí en el manual y lo veo más claro. Vale. Como veis, cuando entro en iluminación me pide tres datos: potencia eléctrica, iluminancia media y valor de eficiencia energética de la instalación de referencia. Son estos tres que veis aquí. Vamos a ir uno a uno viendo qué es cada cosa. Potencia eléctrica instalada en vatios por metro cuadrado. Bueno, en realidad, como estamos hablando de iluminación, lo que tenemos que sacar es los vatios por superficie que tenemos, en este caso, en el edificio. Es decir, sabemos el consumo que tiene cada una de las luminarias del edificio y relacionarlo por la superficie total del edificio nos dará este dato. Con eso introducimos aquí los vatios por la relación vatios por metro cuadrado. La iluminancia media en lux. Bueno, esa iluminancia media es medir un dato en lux de la iluminación por superficie. Eso implica tener un medidor de lux y hacer un testeo, un control de esos lux en el edificio en el que estaba estudiando en diferentes puntos. El problema es, o el cálculo que tenemos que hacer es el número de puntos que tengo que tomar. Ese número de puntos que tengo que tomar viene en el manual de usuario de CD3, la página 150, en el que me dice que para establecer una malla de medición en cuanto a esos luxes, cómo lo voy a medir, pues tengo que utilizar esta fórmula, donde el valor de K es el que tengo que calcular, sería K igual a L por A partido H por L por A. L, longitud del local, A, anchura del local, es decir, lo que tenemos aquí arriba es superficie, igual que lo que tenemos aquí abajo es superficie, y H, la distancia del plano de trabajo a las luminarias, es decir, la altura de la mesa a la parte de techo. Cuando hagamos esto, nos da un valor de K que puede ser o menor de 1 o mayor de 3 o en estos rangos. En función de estos rangos tendremos que tomar, si nos da menor de 1, pues tendremos que estudiar 4 puntos de esa estancia o de ese edificio. Si nos da mayor de 3, son 25 puntos los que tengo que tomar. Evidentemente los puntos nunca van a estar de estudio, nunca van a estar debajo del punto de luz y la distancia entre ellos nunca va a ser superior a 2 metros, aunque aquí ponga un número que nos dé una distancia superior a 2 metros. Es decir, o este número de medidas o estos metros de separación entre tomas de medidas. Con ese grado de iluminación calcularé la iluminancia media de ese edificio, en este caso, por lo que estamos viendo ahora, y ese dato, el lux, lo colocaré aquí. ¿Vale? La iluminancia media en lux lo colocaré ahí. Y por último, lo que me está pidiendo el programa es el valor de eficiencia energética de la instalación de referencia.
Es decir, lo que me está pidiendo es el dato de cuál es el máximo valor de eficiencia, bueno, perdón, el mínimo valor de eficiencia energética que tiene que tener la instalación de cálculo según el código técnico. Eso, en definitiva, es meter los datos de la tabla 2.1 del código técnico CH3 en el apartado 2, caracterización y cuantificación de la exigencia para este uso y tipo de espacio. Es decir, busco la actividad que estoy certificando y en función de el tipo de actividad me da un VEI límite que debe tener esa instalación. Con ese VEI límite, pues lo coloco aquí. ¿Qué está haciendo el programa? El programa lo que está calculando es calcula el VEI de la instalación real con los dos datos que le he dado al principio, es decir, con la potencia eléctrica instalada y la iluminancia media en lux, y lo comprueba con el dato de límite del CTH3. Y con eso él da un valor en cuanto a la iluminación de ese edificio. Es decir, me está pidiendo cuál es el que me pide el H3, pero cuál es el que me pide el código técnico, y con estos dos datos él calcula. ¿De acuerdo? Y con eso tendríamos definido los sistemas para un terciario pequeño y mediano. Pero fijaros que yo estoy suponiendo que todo el edificio tiene un sistema de calefacción o unos cuantos sistemas de calefacción que se definen mediante esto que estamos teniendo aquí. Uno de refrigeración, uno de ACS y uno de iluminación. Pero muchas veces no es eso. Es más, fijaros que yo aquí, en este sistema, en este edificio, voy a tener planta segunda, planta primera, muchas estancias. Y si es un colegio grande, ¿no?, que es lo que estábamos viendo así por encima, si tenemos un colegio grande, pues tendré a lo mejor aulas que están con un split, algunos sistemas que estarán por conducto y algunos que no tendrán ningún tipo de sistema. Entonces, terciario, cuando estoy certificando terciario, me permite definir en función de las estancias qué tipo de sistema de climatización tengo. Si tengo uno genérico para todo, imaginaos que tengo un sistema de calefacción centralizado mediante, por ejemplo, aquí, un sistema de calefacción centralizado de combustión estándar para todo el edificio, pues lo meto. Pero a lo mejor de refrigeración tengo varios. Bueno, pues aquí en el edificio, si pincháis con el botón derecho, me dice añadir sistema. Puedo añadir sistemas de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación. Entonces pincho, por ejemplo, vamos a meter uno de calefacción. O vamos a suponer uno de refrigeración. Venga. Ese de refrigeración, si pincháis en refrigeración o en calefacción, fijaros cómo te pide los datos que ya sabemos rellenar por lo que hemos visto antes, ¿no? Pero si además pincho encima del sistema con el botón derecho, me dice añadir espacio y me salen todos los espacios que tengo en el edificio. Lo que tendré que antes saber, en función de entrando, venga, aceptamos, no me deja salir, cerramos, claro, voy a eliminar. Al no tener el sistema completo, eliminar sistema, botón derecho le puedo eliminar también, eliminar sistema, me está dando problemas. Vale, ahora sí. Cerramos y aquí yo sé cuáles son los diferentes espacios que tengo, por ejemplo, en planta primera, pinchando. Vamos a darle a transparencia porque no los veo. Vale. Pinchando sé los espacios que tengo. Por ejemplo, yo recuerdo que el 3, sé ya que el 3 no está calefactado y vamos a suponer que el 1 está climatizado, el 2 no y el 4 no. O sea, solamente el 1. Me voy a sistema, edificio, añadir sistema de refrigeración y dentro del sistema añadir espacio y le digo que el P1E01 está climatizado por este sistema. ¿De acuerdo? ¿Con qué sistema? Pues el que yo define. Imaginaros que un split o vamos a suponer que esté por conducto de 15 kilovatios, perdón, del año 2000 y con un ER nominal, el que me dice el programa, que es 2. Acepto. Le puedo meter lo que yo quiera, los espacios que yo quiera. Incluso si yo quiero meter otro sistema de refrigeración, puedo añadir otros espacios. Lo que no me deja es meter, fijaros que no me deja meter los mismos espacios que ya he climatizado. No puedo meter el mismo sistema, dos sistemas diferentes para el mismo espacio, ¿no? ¿Vale? Tendría el P103, por ejemplo, el 04. ¿De acuerdo? Y con eso, con todos los sistemas, ¿vale? ACS, iluminación, puedo ir entrando, añadir espacios e ir definiendo los diferentes espacios que tienen y la iluminación por
por espacios que he definido antes en definición geométrica. ¿Vale? Puedo tener sistemas diferentes, por ejemplo, el P01 puede tener un sistema de refrigeración y le puedo meter un sistema de calefacción que esté también el P01. ¿Vale? Sistemas distintos adentro de los mismos espacios. Y con eso tendríamos definido los distintos sistemas para terciario pequeño y mediano. Terminaría, guardaría. Y con esto ya tendría definido el edificio. Una vez que he definido los datos generales, los elementos que forman constructivamente el edificio, le he dado forma al edificio con la definición geométrica y he definido cómo son los sistemas de climatización, calefacción, agua sanitaria, iluminación y ventilación en su caso, ¿no? Tendría el edificio o el espacio certificado totalmente definido. Lo siguiente, calcular la calificación energética. ¿Vale? Pues en principio paramos por aquí y en la siguiente clase le daremos a calcular la calificación energética y veremos qué informe nos saca, qué es lo que está queriendo decir ese informe, y veremos también qué pasa con las medidas de mejora, cómo se calcula la medida de mejora, cómo se utiliza este elemento de medida de mejora y cómo se hace un informe de medida de mejora correcto, ¿no? Porque ya veremos que el informe que nos deja CE3, que nos saca CE3 a través de ese botón es un poco no funciona bien desde el principio, la primera versión del programa, y ni siquiera la última actualización, que es la que tenemos nosotros, pues sigue sin funcionar bien. Con lo cual hay que hacer como otra especie de informe y generar una calificación mejor a través de un segundo informe. Vale, pues en principio lo dejamos aquí, salvo que tengáis alguna duda.